Matías. Tengo la gran oportunidad de poder hablar un poquito de ti. Gracias a Aragón Musical, pues tengo la suerte de poder decir que para mí eres uno de los periodistas que más ha defendido y más ha luchado por la música en Aragón, principalmente los rockeros de los 60. El libro que sacaste fue una cosa fabulosa, todo el mundo que lo escuchó, o sea que lo vio y lo estuvo leyendo, también quedó muy contenta con el libro. Sencillamente que te estoy muy agradecido, sobre todo en mi caso, por lo que me has hecho otra vez recordar a que la gente se acordase de mí y por todo lo que haces en la música en Aragón. Solo deseo que sigas triunfando y sigas escribiendo como estás haciéndolo hasta ahora. Un fuerte abrazo, tu amigo Gaby Sander. A pocos personajes como a Matías Uribe se le puede dar un premio como este, un personaje que forma parte de la cultura aragonesa, con todos los méritos. Pero además concurren tres cualidades en él que no las tiene todo el mundo, que se dedica a la crítica. Uno de ellos pues es una curiosidad infantil hacia la música que le hace querer descubrir todo lo que se publica. Otra cualidad sería pues una afición desmedida y que le hace además exactamente escuchar todo lo que se edita en Aragón y muchas de las demás cosas que se editan en el mundo. Cuando hace una crítica está justificado y lo sabemos además sobradamente que él ha oído ese disco que está criticando. Y el tercero sería una honestidad brutal, una cosa que hoy día no se lleva, que está fuera de moda ya, ¿no? Que le hace efectivamente, que le ha traído de vez en cuando más de un disgusto a la hora de catalogar algún disco, que debería hacerlo de una manera y lo ha hecho de otra. Con decirte que en una ocasión puso a parir a Bruce Springsteen está todo dicho. Bueno, pues nada, me preguntan Bea y David que cómo conocí a Matías y qué relación tenemos con él y tal, y bueno, pues mucha gente yo creo que ha leído ríos de tinta escritos por Matías apoyando a nuestro grupo, ¿no? A Amaral, y la verdad es que eso ha sido así desde el principio. Es de las primeras personas que nos apoyó cuando ni nosotros mismos pensábamos que el grupo iba a durar tanto, ¿no? Pero yo quiero recordar una anécdota. Estábamos un día en un bar y le acabamos de enviar a Matías nuestra primera maqueta, la primera maqueta de mi anterior grupo, y él la verdad es que nos hizo una crítica demoledora, nos puso a parir, y la verdad es que las cosas que nos dijo, a mí en aquella época que era un jovenzuelo, pues me hicieron pensar mucho, ¿no? Yo siempre he pensado sobre Matías que él tiene muy claro dónde empieza y dónde acaba su concepto de la música y su concepto del rock, y lo que nadie le puede discutir es que siempre suele decir lo que piensa y que es una persona honesta, ¿no? Que nos alegramos mucho de este premio que te da la gente de Aragón Musical y que es bien merecido, y lo dicho, un abrazo fuerte. Bueno, yo conocí a Matías Uribe cuando ambos pertenecíamos al Orfeón Universitario de Zaragoza, y yo entonces ya estaba en el Heraldo de Aragón. Había metido en el Heraldo a Plácido Serrano para hacer una página sobre discos, el mundo del disco creo que se llamaba, de los domingos, y Plácido estuvo allí pues no sé, 2 o 3 años. En un momento dado pues lo dejó y entonces quedó la sección vacía, y bueno, pues entonces como yo conocía a Matías y sabía de su afición a la música moderna, como te he dicho, pues entonces, y él mostró su interés por hacer esa sección, pues entonces ingresó también como colaborador en el Heraldo, haciendo esa página del disco. El gran referente de la crítica musical del pop rock y de los derivados. Y Matías es un hombre muy serio, muy riguroso, muy honesto, muy independiente, lo que le convierte en una especie de rara avis de la crítica musical, además de ser un gran pionero y gran introductor de la crítica musical en Zaragoza, a través del Heraldo de Aragón y por extensión en todo Aragón.